De acuerdo. Muy bien, una vez más, la bienvenida a todas y a todos a nuestro curso de Siendo Mantra, ya nuestra sesión número 7. Entonces estamos entrando ya en un momento interesante. Diría yo que vamos aproximadamente a la mitad o más de la mitad de nuestro tiempo juntos. Y me da mucho gusto escuchar lo que me han enviado, los mantras que me han compartido en los chats, tanto en el chat grupal como en particular. Y sé que hay unos que pueden estar por ahí faltantes, pero espero poder responder a ellos en los próximos días. Y bueno, también tengo unos temas preparados para el día de hoy. Y de alguna manera, aunque vamos a la mitad, vamos también a hablar sobre los fundamentos. Así que por ahí en el chat, algunas personas, y Claire también lo pregunta, ¿qué pasa con el OM? Hoy vamos a abrir la puerta del OM, comenzar a hablar de esto, y cómo se practica y cómo se hace el sonido y qué significa. Y otro de los temas que también aquí lo comentabas, Claire, pero también he visto que otras personas lo han comentado, me gusta mucho, es el sistema de conteo, que le llaman creo que de la matemática védica, pero en ciertos lugares se enseña de esa manera a contar con las falanges más que con los dedos, como si las manos fueran un ábaco. En algún momento en mi infancia a mí me enseñaron a contar así, pero francamente no fue en la escuela, no recuerdo exactamente quién, era un tío, un pariente, pero no fue algo como escolar, ¿no? Y ciertamente cuando nosotros contamos el mantra, ya sea un mantra simple o más complejo, bienvenida, Anis, se van a dar cuenta, es muy distinto hacerlo con un rosario o con este sistema de conteo a hacerlo con un conteo mental. Es muy distinto. Podríamos decir incluso que el conteo mental entorpece o estorba un poco para poder entonar el mantra. Así que es muy conveniente hacer algo que nos permita liberarnos de tener que involucrar a la mente. Y justo de esto les quiero hablar el día de hoy, de la manera en que involucramos la mente con el mantra y sobre el sonido del OM. Así que hoy vamos a entrar en la base. Me da mucho gusto que estén aquí y hablemos de eso. Vamos a entrar primero en este tema, que viene en nuestro plan de estudio. ¿Qué es y qué es lo que no es un mantra? Mi querida maestra Laura Sandoval muy acertadamente me enseñó alguna vez que cuando nosotros queremos estudiar cualquier cosa, tenemos que comprender lo que es, pero también lo que no es. Y esto es muy interesante, sobre todo en el esfuerzo de querer entender algo un poco más filosófico, abstracto o espiritual. ¿Qué es y qué no es un mantra? Dicho desde un sentido tradicional, un mantra no es una oración que se repite. Tampoco es una afirmación, no es un dicho o un decir, o una canción, ni una porra. Un mantra sí es una fórmula sagrada proveniente de un linaje y una tradición espiritual y que tiene un efecto profundo en las diversas dimensiones del ser. Típicamente el mantra está en sánscrito o en tamil o en hindi o en algún idioma, estrictamente como mantra. Mi, mi amable petición para todas ustedes y todos ustedes es que no cometamos el error, el absurdo de decir, esta canción es mi mantra. Sobre todo si ustedes ya están en el mundo del yoga, sería un poco, en mi opinión, fuera de lugar. Un mantra tampoco es una afirmación. Creo que yo puedo, creo que yo puedo, creo que yo puedo. Te dices 3 veces frente al espejo todas las mañanas. Eso no es un mantra. Una afirmación es una afirmación. Y no tiene nada de malo que tú practiques las afirmaciones, pero sí es importante crear una distinción porque no podemos decir que estas cosas sean un mantra en el sentido del respeto a la tradición. ¿Ok? Mantra es una fórmula sagrada que tiene un profundo efecto y que proviene de una tradición. Y mantra es legado de maestro a discípulo
o de ciertas tradiciones al público. ¿Ok? Esta es mi amable petición, que por favor no anden diciendo, esto es mi mantra, aquello es mi mantra, yo soy la mejor, esto, lo otro, esta canción es mi mantra. Desafortunadamente, hoy en día en Occidente, mucha gente toma el concepto, la palabra de mantra, y, y, y hasta en sentido de marketing la utilizan. En mi opinión, no es correcto. Así como también hasta en el marketing se utiliza la palabra gurú. Y hoy en día hay gurú de esto, gurú del otro, el gurú de la lavandería, el gurú del marketing, el gurú de las ventas, el gurú del inglés. Personalmente yo les pediría amablemente que evitemos utilizar palabras tan grandes para algo que no corresponde, simplemente como un sentido de correspondencia. Esa es mi amable petición y yo trato de hacerlo así y eso es lo que recomiendo. Ahora, la palabra mantra proviene de dos raíces, que como todo en sánscrito tiene muchísimas interpretaciones, pero el día de hoy, a propósito de lo que estamos platicando, quiero tocar dos de los significados de estas dos raíces que tiene la palabra mantra. La palabra mantra, las dos raíces son man y tra. Mantra. Ujú. Man, que proviene de manas. Manas, que es la mente. Y tra, puede querer decir mecanismo, pero también trampa, herramienta o técnica. Por eso hay tantra, mantra y antra. Son mecanismos, técnicas o trampas. Tantra se puede traducir como técnica o método. Yantra es un mecanismo visual y mantra es un mecanismo del sonido que emitimos, de la vibración, de la resonancia y de la escucha. Pero también dice trampa y mente, y esto es muy importante, porque un mantra, de alguna manera, fíjense que es también una trampa para la mente. Mantra es una trampa para la mente. ¿Por qué creen que se dice que el mantra es una trampa para la mente? ¿Qué, qué creen ustedes que eso querría decir? Mantra es encantativo, encanta a las personas. Encanta, me gusta eso. Porque un encanto es como captar la atención, ¿no? Cautivar. Decimos buenas noches, Jennifer. Cuando alguien está muy ilusionado o enamorado o encantado, está cautivado. Y estar cautivo es estar prisionero. El mantra es un encantamiento, tal cual, es una fórmula mágica, como abracadabra. Y como muchas otras que tenemos, y que en español todavía tenemos, tanto en nuestra herencia de los españoles, de los moros, influencia de Portugal, influencia de otras regiones de Europa y sin lugar a duda nuestra influencia de nuestros ancestros indígenas y indígenas vivos. Entonces, mantra es una trampa para la mente porque también de alguna manera atrapa a la mente para que la mente esté entretenida, contenida, cautivada, encantada en el mantra y que lo que no es mente pueda operar como debe de ser. ¿Es cierto o no que sabemos que nuestra mente es extremadamente móvil y poderosa y que a la hora de querer aquietar la mente puede ser una tarea terriblemente difícil? Tú quieres meditar y la mente no te deja. La mente es un obstáculo, se dice, para la meditación. La mente no es que sea mala, simplemente es poderosa y no sabemos, no tenemos relación con la mente y por eso no podemos emplearla.
El mantra es maravilloso porque es un encantamiento precioso para entretener a la mente y que pueda la mente cariñosamente, amorosamente ser guiada y que todo lo demás fluya como deba de fluir. Por eso tenemos que repetir tanto el mantra, para que nosotros nos podamos derretir, entregar al mantra vaya, entregarnos completamente. Y el mantra es maravilloso porque fluye, hace, completa el circuito. Muchas cosas que pasan en el mundo espiritual pasan más allá de lo que tu mente puede observar, más allá de tu lado consciente. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje entre nuestro lado consciente y nuestro lado subconsciente? ¿Alguien lo ha leído por ahí alguna vez? Hay escuelas que dicen que somos 5% consciente y 95% subconsciente, ¿cierto? ¿Alguien lo había escuchado alguna vez? Sí, cierto, lo había escuchado, casi siempre lo escucho. Sí. Hay quien dice que es 98,2, 95,5, no sé, distintos porcentajes. Pero de alguna manera sabemos que hay mucho en el subconsciente que está operando, que está haciendo algo. Incluso hay muchas técnicas de meditación que atienden problemas profunda- profundamente impactantes sin necesidad de tocar el aspecto lógico, consciente, racional. Y producen milagros. Entonces, de alguna manera, el mantra nos ayuda a cautivar a la mente. Por eso el mantra es tan precioso. Por eso se siente tan bien escucharlo. Por eso cuando tú, aunque sea en internet, pones un mantra y lo escuchas con atención, sientes que algo sucede si prestas atención. Entonces nuestra mente es muy poderosa y el mantra es, entre otras cosas, una técnica o una herramienta poderosa para trabajar con la mente o atrapar a la mente. Me gustaría decir también, por ejemplo, en una juguetona analogía, es como cuando llevas a un niño al doctor y el doctor tiene que inyectar al niño una vacuna o qué sé yo, y le dan al niño un dulce y lo distraen para que no piense en lo que va a pasar y de repente llega la inyección. Y obviamente sigue el dolor. Hay niños que, sin embargo, no sienten tanto dolor, pero ¿qué es lo que pasa? Que el niño fue atrapado, se hace una trampa y se utiliza esta herramienta, esta estrategia para que el niño no vaya a entorpecer la inyección con un movimiento o a sufrir de tanta ansiedad, de tanto miedo, porque ahí viene la inyección. ¿Tiene sentido hasta ahí? Bienvenidas y bienvenidos los que hayan llegado después. Entonces el mantra es algo que opera y para que lo podamos entender les quiero contar algo que opera de una forma similar a los chistes y los poemas. Por eso se dice que se necesita gracia y se necesita sentido del humor para crecer espiritualmente. Y por otro lado, también se ha dicho que estos rishis, estos maestras y maestros de la antigüedad, eran poetas. Si tú lees la Veda, las antiguas escrituras, te vas a dar cuenta que están escritas en un lenguaje que no es lógico ni directo,
Es un poema a la verdad. Uno de los apodos de la Bhagavad Gita es que es el poema de la verdad o el poema de la vida. Es el canto del Señor, es una canción. Entonces, si nosotros leemos la Veda, y ustedes se van a dar cuenta, si tú regresas hasta la primera sesión y observas cómo hemos traducido o interpretado los mantras, te vas a dar cuenta que todos vienen en un lenguaje metafórico, poético, abstracto, surreal. No directo, no lógico. El mantra pues opera igual que un chiste o que un poema. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que pasa con los chistes? ¿Alguien sabe por qué nos dan risa los chistes? ¿Alguien sabe cómo funciona un chiste? ¿Por qué nos hace reír? Les puedo Quizás, con... Sí, ah, sí, perdón. sí, No, solo pensé que quizás es porque puede ser algo como sorprendente que no nos esperamos eso. sí. No solo es sorprendente que no nos lo esperábamos, se van a dar cuenta que el poema y el chiste hacen algo muy especial, que a mí se me hace algo delicioso, algo increíble. ¿Les puedo contar un chiste? Díganme en el chat si sí o si no, si quieren que les cuente un chiste. Claro, Claro, Mark. Sí, claro, Mark. Es un chiste No lo has muy... dicho, ya me estoy riendo. Eh, es un chiste muy mexicano. Espero que se entienda en otras partes de Latinoamérica. Todo el mundo sabe lo que es el resistol. El resistol es pegamento, ¿ok? Es un pegamento que usan los niños, resistol. Ya ven que en Latinoamérica a veces las cosas tienen distintos significados, ¿no? Entonces espero que todos sepamos que el resistol es pegamento. Ahí va el chiste. Había una vez un perro que se llamaba Resistol. Se cayó y se pegó. Ese es todo el chiste. Es un chiste muy infantil. Esta vez el primer chiste que yo me aprendí. Y es muy simple. Es un perro, se llama Resistol, se cayó, se tropieza y se pegó. ¿Qué es lo que hace el chiste y qué es lo que hace el poema? ¿Y por qué nos causa una risa? La risa es una especie de respuesta que la mente no tiene otra alternativa más que reír y le da risa porque, como decimos en México, le movemos el tapete. Es decir, le quitamos a la mente la noción y el dominio que ella cree que tiene de la realidad del mundo. ¿Me explico? Porque estamos diciendo algo que aunque tiene un cierto sentido, porque yo he engarzado las palabras, perro resistó, cayó, pegó, de alguna manera también es simple, es torpe, es tonto, es juguetón, porque resulta que se llama resistol y se pega, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de hacer algo así es ilógico. La metáfora en el poema funciona igual. Por eso el poema hace algo muy especial y el poeta, un buen poeta, lo que hace es que te hace seguir una especie de sentido lógico y de repente entra en lo irreal, en la metáfora. Puede comenzar diciendo, era una noche agradable de verano. Ok, era una noche agradable de verano. El viento soplaba a mi alrededor. Ok, el viento soplaba a mi alrededor. Te está pintando una escena y la mente se empieza a cautivar. ¿Se dan cuenta? Se empieza a imaginar algo. Simplemente con que yo diga eso, algunos de ustedes ya van a empezar a sentir su mente estimulada. Es decir, aquí también hay una prueba que tú puedes hacer sobre qué tan susceptible es tu mente. Si yo les digo a ustedes, no se imaginen, perdón, vuelvo a decir, si yo les digo a ustedes, imagínate un elefante rosado, se van a dar cuenta que es muy fácil para tu mente percibir la instrucción y querer realizarla, pero se requiere un poquito más de fortaleza mental de escuchar una instrucción y no seguirla en ese sentido. De la misma forma, era una noche
de verano, o no sé qué dije, el viento soplaba a mi alrededor. Los búhos revoloteaban en mi mente. Ok, ya salió de la realidad. Las primeras dos líneas eran reales. Noche de verano, el viento a mi alrededor, pero los búhos revoloteaban en su mente. ¿Qué pasa? Que aquí ya la historia cambia, ¿cierto? A la hora de que pasa esto con la metáfora, nuestro sentir, nuestra percepción de lo que ya se nos había pintado como real ha cambiado, ¿cierto? Y ahora se vuelve una magia, algo irreal, algo ilógico. Y ya nos pone a pensar, ¿qué quiere decir que los búhos vuelen a su alrededor? Y ahí es donde podemos entrar a jugar en la interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir ese poema? Que la persona tenía muchos pensamientos, tal vez, muchos recuerdos, recuerdos furtivos como el búho, recuerdos misteriosos o pensamientos sabios como el búho, quién sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el poema utiliza la metáfora para romper la realidad. ¿Y qué pasa? Nosotros sentimos algo. Nosotros sentimos lo que el poeta quiere que sintamos. Sí, nos hace sentir nostalgia, patriotismo, añoranza, amor, tristeza, anhelo, alegría, esperanza, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un poema o un chiste funcionan así. ¿Queda claro eso? ¿O alguien tiene alguna duda o algún comentario? Como el agua, clarito. Gracias, William. Por eso es que, por si alguna vez se lo han preguntado, por eso es que es tan famoso el estilo poético japonés del haiku. No sé si lo han escuchado, son poemas extremadamente simples, directos y breves. Y hacen más o menos lo que yo acabo de hacer. Son, ayúdenme a recordar, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y en esas 17 sílabas, si no mal recuerdo, te cuenta ya todo el poema. Son así de chiquitos, son como micropoemas. Es un estilo de poema japonés muy interesante que te invita a notar. Es un ejercicio maravilloso. Si nunca han hecho haiku, se lo recomiendo muchísimo. O leer haiku. Pero te invita a notar tu capacidad creativa y esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de escuchar el chiste y que nos da risa, o escuchar el poema y nos hace sentir algo, es porque han logrado guiar a la mente como en un arroyo y de repente es como un mensaje subliminal como los que a veces ponen en las películas, un pantallazo. Pero ¿qué es lo que vemos en ese pantallazo? Vemos la realidad. ¿Qué realidad? Que las cosas no son como la mente cree, que no son como el ego cree, que no son la perspectiva que tenemos, sino que la realidad es la realidad. Por eso el chiste rompe la realidad. ¿Y qué es lo que el ego siente, lo que la mente siente? Que se le mueve el mundo, que se le mueve la tierra y no tiene otra opción más que reír. Eso es lo que nos pasa en un chiste. Eso es lo que pasa en un poema. Eso es lo que pasa en un mantra. Pero el mantra se realizó con este conocimiento que les estoy contando aquí desde hace miles de años de antigüedad y con muchos otros conocimientos más, que como han visto a lo largo de las sesiones, pues lo hemos ido platicando. El conocimiento de las fórmulas sonoras, la resonancia, las partes del cuerpo, el efecto de los sonidos en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo causal, en el cuerpo energético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Un mantra es algo hecho de manera tan fina, tan artesanal, tan delicado que es divino. No hay otra forma de decirlo. Entonces, de esa manera, cuando tú te entregas a un mantra, que es mi mayor anhelo, que ustedes durante el curso o a terminar el curso, encuentren uno de los muchos mantras que gracias a Dios tenemos la oportunidad de escuchar juntos o de practicar juntos y digas este mantra y te quedes con él.
Eventualmente tú vas a notar que si tú te comprometes con el mantra y lo repites con constancia, vas a notar que el mantra empieza a sonar automáticamente en tu mente como una especie de sonido de respaldo, como un background noise, un background music, música de fondo. Hace que cuando tu mente cambia de un pensamiento al otro, va a estar el mantra ahí. El mantra va a estar cuando te despiertas, cuando te distraes, cuando te empiezas a quedar dormido. ¿Se han dado cuenta que a veces se nos pega una canción, frecuentemente una canción que no nos gusta, y de repente ya la traes ahí pegada y no sabes ni siquiera de dónde llegó? Y ya tu cerebro la está sonando como una rocola automáticamente. Y de repente ya traes una canción que ni siquiera querías escuchar. Tienes una canción de un artista que ni siquiera te gusta. ¿Les ha pasado? Que aquí en México decimos, se te pega una canción. Hablando de pegar. Y ya tienes el más nuevo éxito de Shakira o el más nuevo éxito de quién sabe. ¿Sí? El mantra se te pega igual, pero como es un proceso que estamos tratando de hacer consciente, requiere un poquito más de práctica. Pero si tú llegas a ese punto en el que el mantra empieza a sonar automáticamente, te vas a dar cuenta cómo tu mente es completamente otra y tu conciencia de tu mente también. Así que bueno, este es lo que les quiero exponer el día de hoy sobre lo que es un mantra y lo que no es un mantra. Y ahora quiero hablar sobre una práctica que quiero que hagamos juntos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ok, Para mí, claro, está bien. muy bien. Perfecto. Entonces, a petición de todos, vamos a comenzar a hablar sobre el Om, Omkara. Entonces, ¿de qué se trata esto? Hay quien dice, ¿por qué lo escriben con A-U-M? ¿Por qué lo escriben con O-M? Pues es muy interesante empezar a observar por qué. Hay diversas tradiciones que te van a decir que se debe decir Om con A o Om con O. Hay quienes te dicen que tienen significados distintos y podremos hablar más al respecto, pero por ahora sepamos que generalmente la gran mayoría de ellas sí dicen que Aum con A-U-M o O-M son el mismo. Simplemente cambia la pronunciación. Yo recomiendo más escribir con A-U-M porque nos ayuda a conectar con la práctica física del OM. Yo sé que muchos comenzamos viendo el OM como OM, no pasa nada, pero les recomiendo mucho practiquen AUM. Ustedes van a recordar que nosotros ya durante la meditación psíquica y otras sesiones hablamos sobre el sonido A, sonido U, M y los combinamos. Y ojalá lo hayan seguido practicando. Pero ahora les quiero hablar sobre la forma en que podemos entonar el sonido del OM y su significado. OM es el sonido primordial u original y es este sonido a partir del cual surgen todos los demás sonidos. Hay incluso alfabetos que empiezan no con el OM, sino con el sonido de la nada. De hecho, se llama nada, es un puntito. Después el OM y después todas las letras. Se dice que todos los sonidos están contenidos en el OM. Como esta creación que vivimos es una creación de sonido, quiere decir que todo lo que ha sido creado proviene del OM. Se dice que el sonido del Big Bang fue el OM y que hay un gran OM que suena a lo largo de toda la creación. Una gran A, una gran U, una gran M. Y que además de eso hay un ritmo. Verán, nosotros no entonamos un mantra de acuerdo a un ritmo meramente musical, sino que hay una métrica sagrada. Ustedes saben que todo en el mundo tiene una métrica sagrada, ¿cierto? Está ¿cómo se llama? El rango dorado, la secuencia de Fibonacci,
todo está compuesto de alguna manera matemáticamente perfecto y el universo obedece a este ritmo. Y obviamente en el sonido también. Así que hay un Om que está sonando. Si tú practicas el mantra, cualquier mantra, pero sobre todo el Om, te vas a dar cuenta que suena todo el tiempo. Y que cuando tú empiezas a entonar el Om, no es que tú digas, voy a empezar a entonar el Om. De alguna manera es que tú lo escuchas. Y me encanta cómo lo decía mi maestro Mauro Kunst. Es como un desfile, como una procesión. Y tú lo ves pasar y te incorporas al ritmo. El mismo Om está sonando en este momento. Mientras escuchas tu respiración, los sonidos a tu alrededor, mientras escuchas mi voz. Y el mismo Om estará sonando más adelante, mientras cenas, entre el ruido o entre el silencio. Y el mismo Om sonará mientras te quedas dormido y mientras duermes. ¿Cómo vamos a practicar el Om? Vamos a hacer práctica. AUM. Quiero mostrarles físicamente cómo se hace el sonido, porque también en esto hay una fórmula. De nuevo, hay más de una fórmula, realmente. Hay más de una fórmula. Yo les voy a dar la que a mí me ha resultado y la que a mí me han dado. Me han dado varias en realidad, pero esta es la que yo les quiero recomendar. Practíquenla y vean qué sienten. Primero es la A. ¿Se acuerdan lo que les decía? Abrir la boca bien. No muchísimo. No es una A, pero sí hay que abrir la boca bien. O sea, no podemos entonar la A o M aquí. Ah, no. Tiene que ser medianamente abierta la boca. Ustedes saben que de la A se convierte a la U y de la U se convierte a la M y la M saca el resto del aliento. Pero aquí hay un pequeño detalle. Cuando tú vas convirtiendo la A hacia la U, hay un punto medio en el que se convierte tu A en una especie de sonrisa. Entonces, tú puedes sonreír en este momento con dientes. Y si tú sonríes y hace ruido es ah, y te das cuenta que se produce una especie de sonido. Ah, ah, ah. Es decir, mi boca no se va a quedar abierta todo el tiempo así. Ah, sino que se convierte en una sonrisa. Ah, con dientes. ¿Ok? Y ahí es cuando se empieza a convertir hacia la U. Ah. Notan cómo mi boca va de la A a la sonrisa y se va convirtiendo hacia la U poco a poco. Con mis labios, de una O, de la A va hacia la O, de la O va hacia la U. Ah. Pero van a notar algo que a mí se me hizo muy impactante. Antes de que tú juntes tus labios, tú vas a llevar el sonido hacia arriba, convirtiéndolo en una G. Es por eso que en algunas tradiciones le llaman el ON, o como más le escriben. Creo que lo he visto de así de alguna manera con la G, porque es un sonido casi como el de la letra G de gato. ¿Ok? Entonces es una A que se convierte en una A de sonrisa, que se convierte en una O, que se convierte en una U, cuyo sonido asciende y se va hacia tu paladar, donde se convierte en un ¿Se dan cuenta? Mis labios todavía no se han juntado, pero ya estoy vibrando hacia allá arriba, en una especie de G, en una especie de GN, porque yo no necesito juntar los labios para hacer la N, ¿cierto? Entonces es un Aum. Y finalmente los labios se unen. Entonces va de la A grande, lo voy a poner aquí en el chat a ver qué tal, a la A sonriente, a una especie de O, a una especie de U, a una especie de G, a una especie de N, a una especie de M. Si no me
equivoco en el orden. Completo es algo así. Debido a nuestra falta de familiaridad con estos sonidos en el español, puede ser que las últimas partes de la U hacia la G y de la G hacia la N y de la N hacia la M, sintamos como nuestro paladar o el espacio inferior al interior de las fosas nasales no fluye. Sobre todo si tienes sed, esta parte del cuerpo se seca y el sonido sale como y se golpea. Pero queremos que el sonido fluya. No sé cómo explicar esto más que de esta manera, porque es la única manera en que lo he sentido y la única manera en que lo he escuchado con otra gente y lo he escuchado conmigo. Pero este es el método que yo te recomiendo para entonar el sonido del OM. Entonces, antes de practicar, ¿alguna duda o pregunta? ¿O queda claro? No, Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ajá, Lice, ¿puedo? Sí, adelante. Ok, Max. Al final la M, una vez preguntaron lo de la lengua si se coloca arriba en el paladar, entonces eso a mí a veces tiene que confundirme. ¿En qué momento se coloca la lengua arriba en el paladar? Yo diría que es casi hasta el final. Ahorita estoy tratando de sentirlo en mi boca. Pero ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta, yo no pego la lengua en el paladar al final del OM. Porque cambia mucho el sonido. Y en mi opinión, también poniendo la lengua en el paladar se convierte demasiado en Brahmari y se convierte demasiado en una N. Y hasta donde yo entiendo, el sonido termina con la M. O al menos así lo he practicado y lo recomiendo. Les recomendaría yo practicarlo así y ver qué sienten ustedes. Más. Sí. Sí, muy bueno lo que explicaste, porque he estado practicando el aún y pensé que lo estaba haciendo mal porque precisamente pasaba por una O. No, y después que llegaba la U, y dije, no, pero es que no puede ser así. Entonces, ahorita ya que lo explicas, sí, porque fluye el sonido. No puedo pasar de la A directamente a la U, porque hay algo intermedio, pues. Entonces ahora Exacto. sí, sí lo entiendo y sí se siente mejor. Hasta la G se siente Claro, al final. Sí, muy bueno, claro. muy bueno. Gracias. Muchas gracias, William. Sí, es justamente así. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que nosotros escribimos OM o AUM, pero estamos como que escribiendo algo que no se puede leer. No sé si me explico. Si se dan cuenta, ningún buen maestro de la India que sepa su OM bien, no hacen AUM. Sí, ellos fluyen en el sonido. Sin embargo, de nuevo, vale la pena comentar que si ustedes escuchan diversas entonaciones de diversas personas, se van a dar cuenta que difieren ligeramente. Este es inevitable. ¿Por qué es? Simplemente puedo decir que la explicación es algo regional, cultural, histórico o del contexto de la escuela o del linaje o de instrucción del maestro. Es lo único que puedo yo, si acaso, decir al respecto.
Pero lo que sí recomiendo, como dice William, es que el sonido fluya. El OM, así como los sonidos que hemos venido practicando, debe de sentirse lo más natural posible. ¿Cómo vas a saber si estás entonando bien? No hay realmente forma de hacerlo mal. Pero ¿cómo vamos a saber si lo estamos entonando bien o cada vez mejor? Puramente con la práctica y con el efecto, el resultado de la práctica. Pero si tú eras quien tal vez te habían enseñado tus maestros o tus maestras por también obvias limitaciones de los hispanohablantes que tenemos, tal vez te habían enseñado solo OM y decías OM, 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 pero aún así eso te brinda algo, ¿ok? Así que, sin embargo, si lo entonabas puramente como una O, pues ahora te pido que busques esta amplitud del sonido. Por ahí, por ejemplo, pues de nuevo, te recomiendo que escuches varias versiones y te va a ayudar a entender este concepto de la variedad que hay, pero lo mejor es practicar las tuyas. Puedes escuchar, por ejemplo, la de Sadhguru. No sé si no han escuchado cómo hace sus mantras Sadhguru. Es una A muy marcada. Es una A muy insistente. Yo trato de hacer la mía insistente, pero Sadhguru tiene una A muy fuerte, muy insistente. Es como un aum. Estoy exagerando. Pero mi A yo la trato de convertir hacia la U un poquito antes, ¿no? Así que ya son lo que podríamos decir sazones, recetas. Y yo te ofrezco esta para que tú practiques y encuentres la tuya. ¿Qué les parece si hacemos una práctica? Vamos a hacer algo. Quiero por ahora con los micrófonos en silencio y luego les escucho. ¿Ok? Yo no puedo entonar mucho por mi garganta, pero he aquí mi recomendación. Sigan su propia respiración. Por eso vamos a hacerlo con micrófono en silencio por ahora. Les voy a dar unos minutos y cuando sea tiempo yo voy a regresar para cambiar de práctica. Sigue tu respiración. No te apresures en hacer aum, aum. No, deja que el sonido agote hasta la última gota de aliento y cuando sientas que la siguiente inhalación profunda llega, deja que el aire entre y vas a sentir también la pauta que te da el aliento para hacer el siguiente aum. ¿Ok? No hay ninguna prisa, entre más lento incluso mejor. Así que vamos a hacer unos cuantos con los micrófonos en silencio y vamos a ver qué tal nos va. Así que ahora pongo los micrófonos en silencio. Siéntate, céntrate, toma un par de respiraciones profundas. Voy a poner aquí mi temporizador. Puedes hacerlo con los ojos cerrados, yo lo recomiendo más. Con tu siguiente exhalación, suelta todo el aire. Inhala profundo para entonar y comienza a repetir tu OM.
Al terminar el siguiente, detenemos la práctica. Cuatro preguntas que pongo en el chat, que también se las hago. Chequen si pudieron observar lo siguiente. ¿Estaba relajada tu postura o hubo tensión? ¿Abriste bien la boca para entonar o era una boca más cerrada? ¿Observaste tu volumen? ¿Te percataste simplemente que tú sepas qué tan alto o qué tan bajo era tu volumen? Y finalmente, ¿te permitiste sentir el efecto del humo? Estas cuatro preguntas, escríbanlas o tomen captura de pantalla porque son para la tarea. La tarea que me gustaría darles ahora, obviamente sigan enviando sus mantras y su práctica. Es que practiquemos el Om, pero obviamente si tú me mandas un audio de solamente un Om, puede ser que me mandes uno muy bueno o uno no muy bueno. Así que lo que te quiero pedir de tarea es que me envíen un audio o en el chat, por favor, con sus ohms. Pongan 9 ohms, 9 seguidos, para que de esa manera yo pueda escucharte y podamos escucharnos y cooperar entre todos y aclarar cualquier duda. Aquí están las cuatro preguntas. Igual, saben, las voy a copiar desde ya y las voy a poner en el chat para que no tengamos pérdida. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Otra Max, pregunta, dice, permiso, ¿quién? Sí, adelante. Disculpa, ¿es recomendable cuando realizas los mantras hacer algún mantra con las manos? ¿Un mantra con las manos o un mudra? Un mudra, perdón, un mudra con las manos. Es recomendable, sí. Si llega también de manera espontánea, está bien. Eso es todo. Podemos, digo, hay más detalles que se pueden considerar, pero está bien, no tiene nada de malo. Gracias. De nada. Y no es forzoso, lo pueden hacer o lo pueden no hacer. Por ahora, pues observarlo. Dime. Max, Sí, adelante. sí, William, había leído porque mi maestro no me enseñó mantra, que en la U era muy corta la pronunciación de la A y de la U, que era más bien muy larga la M. Y ahorita con esta práctica, más bien me ocurre todo lo contrario, es muy largo la A y la U, y la M queda pues al final, como tú dices, el último aliento que nos queda de la respiración, pues se convierte en la M. Eh, bueno, lo sentí muy bien, pero es así como debe hacerse la pregunta. O sea, larga la A y la U y lo que nos queda al final la M. Yo diría, más que decir larga, aunque podría variar de escuela a escuela y de persona a persona, por ahora traten de practicar la siguiente métrica. Y una vez que tú practicas esta métrica, ya después puedes hacer pequeños ajustes. La métrica es un tiempo para A, un tiempo para U y el resto del aliento para M. Y nosotros tenemos que administrar nuestro aliento en el sonido porque se dice que en realidad ninguna debe sonar o sentirse más larga que la otra, mm, a excepción de la M. La M es la que sí se debe sentir más larga porque es en la que sale y se exprime el último aliento. Entonces, por ahora, recomiendo un tiempo para A, el mismo tiempo para U y
2 tiempos para M se dice, o el resto del aliento para M. Yo no enfatizaría mucho decir que la A o la U sean largas. Sí, traten de dividirlo de esa manera para que vean que sienten. Tal vez se siente más larga porque estamos tratando de enfocarnos y de expresarlo con claridad. Puede ser. Pero sí, estoy de acuerdo, no se debe de sentir ninguna más larga que la otra. Gracias, hermanos. Gracias, Miriam. Bueno, ahí está práctica. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Algo que haya notado? Entonamos Om ahora durante 3 minutos. Hay muchos mantras, pero este obviamente es el origen de todos ellos y es maravilloso. Les recomiendo mucho que lo tomen. Es simple, es directo. Y aunque hoy pudimos hablar toda una hora al respecto y hay mucho más siempre que decir, lo más importante, como siempre, es practicar. Practiquen, practiquen, practiquen y descubran por su propia cuenta lo que el OM puede hacer por ustedes. Antes de terminar, Más, ¿alguien tiene alguna otra duda? una Pregunta. sí, ¿Sí? yo otra vez. Tú sabes que a veces me pasa. Bueno, tú sabes que ya yo inicié a hacer la práctica de los 108 mantras, ¿verdad? Las 108 repeticiones como. Pero hay veces que lo quiero hacer, pero sé que no tengo el tiempo. Ejemplo, mi nueva música para escuchar en el carro es que coloco mi cable de audífono y mientras todo el trayecto de trabajo yo voy escuchando tus mantras, ¿no? El que me provoque ese día escuchar y de aquí hasta que llegue el trabajo, entonces llego, ponte tú a 17 veces escucharlo, algo así. Y es lo que decías ahorita, se me queda metido en la cabeza y yo a veces estoy tranquila y estoy cantándolo, pero no sé de dónde y yo lo canto. Va lo bien, pero lo canto. Y siento que he hecho mucho la diferencia. Pero ¿qué pasa? O sea, o como cuántas son las repeticiones mínimas que uno puede hacer con un mantra en algún momento que lo desees hacer, pero que no tengas mucho tiempo. Si ustedes se disponen a hacer las famosas 108, la recomendación siempre va a ser empiecen y no interrumpan la práctica, pase lo que pase. Si no hay tiempo, porque esa práctica toma tiempo, ¿no? Escucharlo cualquier cantidad de veces es buena. Si es un mantra largo, como los que hemos visto, por ejemplo, Trayambakam, Yamahe, que es el Mahamritujaya, todo eso, escúchenlo por lo menos una vez, pero con atención. Y hay veces que lo ponemos en el carro mientras vamos, venimos, mientras hacemos y deshacemos. Y qué bueno que lo comentas porque me acabo de acordar de un comentario que no quiero que se me pase hacerlos. Pero por lo menos cada vez que te vas a sentar a escucharlo, y aunque sea muchas veces, por lo menos una ronda del mantra hay que escucharla con atención plena, por lo menos una. Y ya las demás puede ser un poquito más mientras vamos o venimos. Aquí en el chat les voy a poner en un momento más un mantra que no tengo planeado que lo veamos. Se llama Kalabhaira Vashtakam, pero es un mantra dedicado a la parte feroz de Shiva, perdón, o sea, Rudra. Esto es una recomendación de uno de mis maestros. Este mantra yo tengo un año repitiendo, más de un año repitiéndolo todos los días y escuchándolo todos los días. Pero curiosamente, otro maestro distinto al que un maestro me dijo, necesito que hagas este mantra. Otro maestro distinto nos acaba de decir, por motivos de tiempo, sobre todo mujeres, sobre todo si vas a estar viajando o mucho en transporte público y en carro, escucha este mantra por lo menos una vez por día, sobre todo si vas a viajar, sobre todo mujeres. ¿Ok? Esto es más una recomendación del punto de vista de Jyotish, de la astrología védica, pero igual se los voy a poner en el chat para que lo escuchen y les voy a poner un par de versiones que me gustan muchísimo. Así que bueno, no hay una cantidad mínima de mantras. Sí les pido que hagan por lo menos uno con atención y no hay cantidad máxima.
Así que escuchen los mantras millones de veces y eso es muy bueno. Incluso hay una tradición de astrología védica que para que alguien pueda sanar ciertas dimensiones de su carta, tiene que repetir ciertos mantras, no recuerdo los números, pero son como 20,000 veces, 50,000 veces, y esto te ayuda a armonizar ciertas dimensiones de tu vida. Nosotros viendo la carta vemos, ok, este mantra se necesita, repítelo tantas veces. Y vas escribiendo y vas contando, ok, hoy pude hacer 300, hasta que tengas 300,000. ¿No? Entonces, si haces 300 por día y necesitas 300,000, son pues muchos días. ¿No? Le toma a la gente años completar estos ciclos de mantras. Entonces, no hay una cantidad máxima. Espero estar respondiendo la pregunta. No sé, Lizeth, si estoy respondiendo la pregunta o si quedó alguna duda. Aquí les voy a poner en el chat las versiones del Kalavaira Vashtakam. Ok, entonces, bueno. Me parece que eso es todo. Listo, aquí están para que no quiero que se me pase esa recomendación. Así que bueno, eso es todo por ahora. Practiquen el mantra. Claro que de tarea les pido que me manden 9, pero por favor, dedíquenle tiempo. Siempre que tengas 5 minutos, 10 minutos, ponte a repetirlo. Es muy bueno repetirlo en silencio, claro, en el interior, en la mente, pero en la etapa en la que estamos, recomiendo mucho que lo entonen. Utilicen la voz, siéntanlo y descúbranlo. Así que eso es todo. Bien. Xiomara, ¿tienes pregunta? No, te quiero agradecer. Gracias. Que te mejore, que sigas en mejoría, así. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estoy libre de todo invasor. Simplemente mi garganta está un poco herida. No herida, ¿cómo se dice? Lastimada. Sí. Por eso he estado casi todos estos días. Si me ven que respondo un poco más lento es por eso, en los chats y todo, porque estoy descansando. Pero sí, vienen cosas muy interesantes en nuestro curso, por favor. Yo sé que a veces cuando no hay sesiones se pierde un poquito el ritmo y nos desconectamos, pero ténganme paciencia y participen en el chat porque eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestros demás colegas se sientan inspirados. Quienes les deba yo respuestas de sus mantras, en estos días espero ya estar poniéndome al día. Así que bueno, de mi parte eso sería todo por ahora. Muchas gracias a todo el mundo, Gracias. a todas y todos. Gracias. Tengan una maravillosa noche. Practiquen sus mantras y nos vemos en una semana. Gracias, Mar. Gracias, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches.